mitigando también los riesgos de origen eléctrico con este tipo de capacitaciones. Tratamos temas de red y energías renovables, ISO 50001, Smart Grid, gestión de activos, certificaciones LEED, iluminación eficiente, concientización sobre los riesgos de origen eléctrico, y también tenemos una parte de los nuevos materiales del sector eléctrico. Bueno, los que deseen saber más sobre el programa Organizaciones Seguras se pueden comunicar al 300-612-3411 o al 314-641-3173 o visitarnos en nuestra página del programa Organizaciones Seguras, www.organizacionesseguras.com. Entrando como un poquito en materia, nosotros tenemos aquí una instalación eléctrica residencial, ¿cierto? Y una gran varilla de puesta a tierra. Pues esas varillas de puesta a tierra en Colombia y en el Valle son generadas por Cobre de Colombia, que es la varilla que estamos viendo en pantalla. Esta varilla está certificada. Nosotros pues le hacemos la cuña porque en realidad son varillas de muy buena calidad y que en realidad son hechas de cobre con todas pues las certificaciones. Ese electrodo que ellos manejan, que es la varilla normal de 2.4 metros, y esta otra que es un kit que también tiene una patente de Cobres de Colombia, sirven para este tipo de sistemas residenciales y también para algunas configuraciones de sistemas de puesta a tierra. Ambos están muy bien elaborados y pues este en particular, este kit, que viene en dos partes, pues la ventaja que nos muestra es que es más fácil la instalación, el transporte y bueno, que hace bien el contacto eléctrico, que finalmente es uno de los factores más decisivos dentro de lo que es la conexión al sistema de puesta a tierra. Bueno, por aquí nosotros sabemos que el conductor a tierra es este, ¿cierto? Estamos viendo aquí, que es también llamado conductor del electrodo de puesta a tierra. Es aquel que conecta el sistema eléctrico, en este caso, intencionalmente con la puesta a tierra. Este cablecito, que nosotros vemos que llega hasta el tablero de conexión, va por toda la casa a través de lo que es la red equipotencial. Este cable no transporta energía eléctrica, lo único que hace es ser una red que funciona en los casos de cortocircuito o en los casos de fallas eléctricas. Este cablecito va unido a las carcasas, todas las partes metálicas del sistema eléctrico, pero que no transportan corriente. Es decir, por ejemplo, lo que son las luminarias de las bombillas. Ellas no transportan corriente, pero las que son metálicas, pues deben estar conectadas al sistema de puesta a tierra, porque si existe alguna falla, pues debe haber una forma por la cual se mitigue ese riesgo de origen eléctrico. El sistema de puesta a tierra ha cobrado una gran importancia en nuestras vidas porque brinda seguridad y confiabilidad que necesitamos pues los seres humanos en nuestras actividades cotidianas, más ahora con esta situación pues de cuarentena en la que vivimos, en donde la mayoría estamos realizando teletrabajos desde computadores, tablets, etcétera, que cada vez están más relacionados con el uso y el consumo de la electricidad, ya sea en el hogar o algunos que pueden ir ahora pues al trabajo, pues están
siempre en estos medios virtuales. Entonces, la puesta a tierra es esa seguridad que le brinda eh, el sistema eléctrico a las personas. Los sistemas de puesta a tierra se encuentran en todos los procesos de la energía eléctrica, tanto en la generación, transmisión, en la distribución y en el consumo, que serían ya la parte residencial. También tenemos pues, sistemas de puesta a tierra. Los sistemas de puesta a tierra aparecieron desde los primeros pues, experimentos que se realizaron. Estamos hablando de 1780, 1790 con Coulomb, ¿cierto? Que iniciaron los experimentos descargando la energía eléctrica o la energía estática en ese momento a través de una placa que estaba en la Tierra. Entonces, el sistema de puesta a tierra se fue generalizando y desarrollando progresivamente hasta el punto en que algunos autores hoy en día la consideran como sagrada y sobre todo las normas. Por ejemplo, en el Reino Unido, en la Electricity Supply Regulation desde 1988, es decir, estamos hablando hace más de 32 años, exigen la cláusula 5-1 que todos los sistemas de puesta a tierra, es decir, generación, transmisión, distribución, sean puestos a tierra. Finalmente, las normas lo que buscan es regular todos los parámetros, condiciones y buenas prácticas para los sistemas de puesta a tierra. Aclaran los conceptos, materiales que se deben utilizar, los métodos de cálculo, las formas de montaje, los diseños, configuraciones, las mediciones que se deben hacer después de haber montado el sistema y todos los detalles del sistema. Entonces, las normas siempre han regulado esto y pues ahora por eso es que son de obligatorio cumplimiento, como en el caso de nuestro país, que el RETIEN es de obligatorio cumplimiento y como lo vamos a ver en el desarrollo de este webinar, pues en el RETIEN, que nos hemos basado muchísimo en las normas, exige este sistema de puesta a tierra en todos los sistemas eléctricos. Debemos contarle que este webinar pues lo hemos basado a las instalaciones eléctricas colombianas, es decir, lo hemos centrado aquí a nuestro territorio nacional y nos hemos basado en reglamentos, proyectos de normas, informaciones de la web, publicaciones, revistas, y también pues hemos considerado los avances tecnológicos para nuestro país. Hemos también procurado explicar temas que en las normas, en la mayoría de las normas se asume como de que todo el mundo lo sabe y lo maneja, pero en realidad para el usuario final, que aún teniendo algunos conocimientos del tema, como la puesta a tierra, no son tan simples. Por ejemplo, si nosotros hablamos o preguntáramos a las personas que están aquí conectadas, ¿cuál es la diferencia entre una puesta a tierra y un sistema de puesta a tierra? Pues uno diría como que parecido, ¿cierto? No sé si hay alguien que quiera hablar algo y decirnos cuál es la diferencia entre puesta a tierra y sistema de puesta a tierra. De pronto la puesta a tierra es solo el electrodo y el sistema ya es todo con cables, con puesta a tierra, ya es como lo completo, diría yo. Sí, correcto. Bueno, una puesta a tierra es el grupo de los conductores equipotenciales que están en contacto eléctrico con el suelo, es decir, que están enterrados y que distribuyen pues las corrientes de falla en el suelo. Comprende pues electrodos, cables y conexiones, es decir, tiene 3 componentes. Las conexiones son importantísimas en la puesta a tierra. Ahora, el sistema de puesta a tierra ya es el conjunto de todos los conductores que están conectados al sistema y que conectan a los equipos eléctricos, ¿cierto? Con la puesta a tierra, es decir, incluye la red equipotencial, que normalmente no conduce corriente, pero que se activa o que funciona cuando hay algún tipo de falla. Entonces, sí está
conectada en este tema. El símbolo del sistema de puesta a tierra es este que aparece acá en la pantalla, en la presentación. Y pues en todos los aparatos, planos, especificaciones de equipos, siempre aparecen este tipo de simbolitos. Entonces, este símbolo lo que quiere decir es que o se debe conectar a tierra, o debe ser parte del sistema de puesta a tierra, o debe tener una puesta a tierra en funcionamiento, porque muchas veces traen el cable, traen la forma de conectarse, pero en realidad en el físico no está conectado. Vamos a tratar en el webinar, o vamos a organizarlo en 6 aspectos. Primero, que son los requisitos del sistema de puesta a tierra. El segundo, hablamos del diseño de un sistema de puesta a tierra. Vamos a hablar de los componentes del sistema de puesta a tierra, los tipos de sistemas de puesta a tierra, los materiales constructivos del sistema de puesta a tierra, y por último vamos a ver algo de la corrosión y la resistividad del suelo, enfatizado pues en lo que son los suelos colombianos. Vamos a arrancar por aquí por los requisitos. Los requisitos de un sistema de puesta a tierra, según el artículo 15 del RETIE, dice: para toda instalación eléctrica que le aplique RETIE tiene que disponer de un sistema de puesta a tierra. Así tal cual como está en la norma, así mismo fue pues escrito en esta presentación. Y esto precisamente lo establece así el RETIE para evitar tensiones de paso en personas en contacto con la instalación eléctrica, tanto dentro de la edificación, ya sea casa, unidad residencial, colegio, universidad, comercio, como afuera de la edificación. Estamos hablando de calles, parques, todo tipo de edificaciones que tiene o cuenta con redes de energía eléctrica, pero que uno consideraría que no están dentro de una edificación. Entonces, esto aplica tanto dentro de la edificación como afuera de la edificación. La tensión de paso es la diferencia de potencial que durante una falla se presenta entre dos puntos de la superficie del terreno, separados por una distancia de un paso aproximadamente. Entonces, si este equipo no cuenta con un sistema de puesta a tierra, entonces se va a presentar esa tensión de paso. Aquí afortunadamente en la foto pues tiene calzado, pero muchas veces esta situación ocurre con personas que no tienen zapatos, ¿cierto? Entonces dice, el sistema de puesta a tierra va a evitar las tensiones de paso. Cuando tiene sistema de puesta a tierra, entonces la falla ocurre, pero se va a despejar por medio de la puesta a tierra, ¿cierto? Y de esta manera, pues las personas están protegidas. Otro requisito de los sistemas de puesta a tierra es protegernos de las tensiones de contacto, ¿cierto? Es decir, no es la tensión que se puede percibir entre dos puntos en el suelo, sino que es la tensión que se puede percibir entre el aparato y el suelo. Es diferente, ¿sí ves? La tensión de contacto es la diferencia de potencial que durante una falla se presenta en una estructura metálica y un punto del terreno. La distancia, la distancia normalmente se asume como de 1 metro, que es la máxima pues que se puede alcanzar con el brazo extendido. De igual manera, como en el caso anterior, cuando se presenta una falla y no hay sistema de puesta a tierra, pues la descarga puede ocurrir por medio de la persona. Cuando hay un sistema de puesta a tierra, entonces la falla
se despeja por el sistema de puesta a tierra. Y de esta manera pues se cumple ese requisito que es la seguridad de los seres vivos, ¿sí? Porque estamos cuidando a los usuarios de cualquier tipo de electrodoméstico, porque bueno, en este caso pues es una nevera, pero podríamos estar hablando de un computador, de un televisor, de cualquier tipo de aparato eléctrico. También existe un caso especial de las tensiones de paso, que son las tensiones transferidas, y es un caso especial de las tensiones de contacto. Lo que pasa es que serían a una distancia lejana al punto de donde ocurre la falla. Esas son las tensiones transferidas. A eso se le llama una tierra remota o respecto a un punto remoto. Entonces, toda instalación eléctrica que le aplique RETI debe disponer de un sistema de puesta a tierra para que las personas que están en contacto con la instalación eléctrica, tanto dentro de la edificación como afuera de la edificación, estén protegidas de las tensiones de paso, de las tensiones de contacto o de las tensiones de transferencia. ¿Cómo se sabe de que está siendo protegida? Pues porque básicamente esas tensiones no pueden o no deben superar los niveles de soportabilidad del ser humano cuando se presenta la falla, porque finalmente no se puede llegar a un cero en la resistividad de la Tierra, en un cero absoluto. Siempre tiene que tener un punto de equilibrio, siempre hay una tensión. Lo que pasa es que son tensiones que no hacen daño al cuerpo humano. Entonces, estos requisitos se clasifican en dos grupos. Uno que son la seguridad de los seres vivos y otro que es garantizar el correcto funcionamiento de toda la red o las instalaciones eléctricas. Entonces vamos a estudiar primero la seguridad de los seres vivos y luego cómo estos requisitos de un sistema de puesta a tierra hacen que se cumpla esto, el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas. El primer requisito es garantizar las condiciones de seguridad para los seres vivos. Esto implica no solamente personas humanas, sino también animales y plantas, porque nosotros sabemos que hay activos que son muy importantes para las personas, como las plantas o como los árboles, ¿cierto? Entonces debemos tener muy en claro que el criterio fundamental para garantizar la seguridad de los seres humanos es la máxima energía que podemos soportar debido a las tensiones de paso, a las tensiones de contacto y a las tensiones transferidas, y no el valor de la resistencia de puesta a tierra medido aisladamente. Entonces, eso debe ser muy claro. Obviamente, sí se necesita un bajo valor de resistencia de puesta a tierra para disminuir pues, la máxima elevación del potencial GPR por sus siglas en inglés, pero esto no quiere decir que sea el criterio para garantizar las condiciones de seguridad de los seres vivos. La máxima tensión de contacto aplicada al cuerpo humano o a una resistencia equivalente de 100 ohmios está en función de tres aspectos. Primero, el tiempo de despeje de la falla a tierra. Segundo, la resistividad del suelo. Y tercero, la corriente de falla. El tiempo de despeje de una falla se toma de los tiempos de operación de las curvas características de los equipos, ¿cierto? De protección, como los interruptores, reconectadores o fusibles. Y este normalmente está entre los 0.5 y los 1.5 segundos. Las corrientes de falla, que sería esta última, pueden ser de origen eléctrico, como por ejemplo defectos de aislamiento, como en esta imagen térmica que nos muestra que en esta parte, así
físicamente se vea correcto, que sería esta foto normal, a la imagen térmica se ve que hay un defecto aquí en el aislamiento, por eso este conductor, ¿cierto?, se está calentando más. Entonces, eso puede ser una falla de origen eléctrico. Ahora, existen también fallas de origen mecánico, como la rotura de elementos o caída de cuerpos extraños sobre los conductores. Bueno, aquí nos está mostrando también un defecto de aislamiento, ¿cierto? En el motor, aquí afuera del motor se ve que hay un sobrecalentamiento y cuando se abre pues el bobinado, efectivamente se muestra la falla. Las fallas de origen mecánico, de la que estamos hablando, pues pueden ser causadas por el hombre o pueden ser de esta como vemos en la imagen, que es causada pues por un siniestro, ¿no? Causadas por el hombre pueden ser un aplastamiento como un vehículo, ¿cierto?, que golpea un conductor, etcétera. O alguien inescrupuloso que haga alguna maniobra por ahí mal. Y pueden ser de origen atmosférico, como rayos, inundaciones, bueno, cualquier tipo de falla eléctrica que sea provocada por un origen atmosférico. También podemos hablar de lo que son las maniobras equivocadas. Aquí vemos unos linieros, ¿cierto?, que están trabajando. Y, bueno, ellos aquí tienen una puesta a tierra temporal, ¿cierto? Pero si llegase a ocurrir que se energice esta línea, pues ellos con esta tierra temporal estarían protegidos. Más, aquí está bien, pero siempre se hace así, es decir, siempre que vemos unos linieros por ahí trabajando, está la puesta a tierra temporal. Entonces, ese tipo de maniobras equivocadas, como la apertura de un seccionador en carga o la conexión de un elemento de puesta a tierra, son fallas por maniobras equivocadas. Entonces, de este segundo punto, que es la resistividad del suelo, pues como vamos a hablar así ampliamente en uno de los aspectos, vamos a detenernos a ampliar este tema, pues por ahora lo más importante es tener claro que para garantizar la seguridad de los seres humanos, el criterio fundamental es la energía eléctrica. Es que la energía eléctrica que podemos soportar en tensiones de paso y tensiones de contacto o tensiones transferidas depende del tiempo de despeje de falla, de la resistividad del suelo y de la corriente de falla. Ahora, los valores máximos que puede soportar el cuerpo humano están en la tabla 15.1 del reto. Vamos a ver. Es este, ¿cierto? Donde se han tenido en cuenta la resistencia o impedancia promedio entre la mano y el pie, sin que se presenten perforaciones en la piel y sin el efecto de resistencias externas. Entonces, nosotros sabemos que nuestra red, por ejemplo, en nuestro hogar, está a 120 voltios, ¿cierto? O sea que sería más o menos medio segundo. Pues estaríamos por aquí, un poquito menos de medio segundo, para que esa tensión no pueda causar daños. El segundo aspecto es permitir a los equipos de protección despejar las fallas rápidamente. Es decir, que a los pocos ciclos de la tensión de alimentación, desde que se inicia la falla hasta que se despeja, se debe contar 1, 2, máximo 3 ciclos. Y el tercer requisito, es conducir y disipar con suficiente capacidad las corrientes de falla electrostática y del rayo. Esta condición depende mucho del material, de la conducción de calor, para que no llegue al punto de fusión. Bueno, allí hay varias características
que debemos revisar con detenimiento. Para que se cumpla este requerimiento, bueno, vamos a aclararlas en este transcurso. Por ahora debemos tener claro que hay 3 requisitos indispensables que debe cumplir el sistema de puesta a tierra. Y es principalmente para proteger la vida. En el segundo grupo de requisitos, el segundo grupo de requisitos, que es el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas, nos habla sobre 9 exigencias que tiene el sistema de puesta a tierra. El primero es el servir de referencia común al sistema eléctrico. Entonces, este punto se refiere al punto base para poder hacer mediciones y tener información de nuestro sistema eléctrico y poderlo comparar versus otros sistemas o con la información pues de la normatividad. Entonces, el sistema de puesta a tierra es un punto de referencia. ¿Por allí nos estaban hablando? Bueno, la medición se hace utilizando el método de la caída de potencial con un telurómetro, que es este que estamos mostrando pues en la pantalla. De estos equipos, pues hay muchos en el mercado, ¿no? Con diferentes marcas, diferentes funciones, diferentes precisiones. Entre otros, pues, características que ellos mismos traen. ¿Hay alguien por allí que tiene el micrófono activado? Buenas tardes, Laura Rocío. ¿Puedes por favor el micrófono? Sí. Bueno, los elementos que no forman parte de las instalaciones eléctricas no pueden ser incluidos como parte de los conductores del sistema de puesta a tierra, pero sí se deben conectar al sistema de puesta a tierra. Bueno, otro aspecto importante que no se me puede mencionar es que los elementos metálicos principales que actúan como refuerzo estructural en una edificación deben tener una conexión eléctrica permanente con el sistema de puesta a tierra, como lo muestra esta imagen. Este requisito es fundamental en los refuerzos estructurales de pisos, por ejemplo, que soportan transformadores o celdas, pero en general todas las estructuras metálicas de una construcción deben conectarse al sistema de puesta a tierra. Claro hasta allí, ¿verdad? El segundo aspecto es el de transmitir las señales de radiofrecuencia en onda media y larga. Entonces, aquí vemos en la tabla, ¿cierto? Que la frecuencia, por ejemplo, las frecuencias media y la frecuencia alta se caracterizan por la longitud de onda, ¿cierto? Que sería entre 1 kilómetro y 100 metros. La de frecuencia media, y la de frecuencia alta estaría entre 100 metros y 10 metros. ¿Ya? Eso es como para nosotros centrarnos en lo que es una señal de radiofrecuencia en onda media y larga. Entonces aquí están, por ejemplo, lo que se usa normalmente las radiofrecuencias. Las de alta frecuencia sirven, por ejemplo, para las comunicaciones de aviación, ¿cierto? Para los radares, telefonía móvil, bueno. Y las de frecuencia media, podríamos hablar de la radio, ¿cierto? Entre las conocidas. Un tercer aspecto o exigencia es realizar una conexión de baja resistencia con la tierra y con puntos de referencia de los equipos. Lo ideal es que una conexión a tierra tenga una resistencia de 0 ohmios. Pero eso es ideal, recuerden, porque
esa resistencia físicamente no existe. Lo que podemos hacer es aproximar la medida a ese valor. También hay que reconocer que no hay ningún umbral de resistencia de tierra estándar que se haya reconocido de manera unánime por todas las agencias normativas. No obstante, la NFPA y la IEEE recomiendan una resistencia que va en una resistencia de tierra menores a 5 ohmios. Estamos hablando de la IEEE 81, el NEC 250.56 y la NFPA 70B del 2016. En el sector de las comunicaciones, a menudo se usan los 5 ohmios o menos como el valor de las resistencias de puesta a tierra y para ellos esto es muy importante porque las telecomunicaciones son muy sensibles a perturbaciones, entonces se debe efectivamente lograr valores muy bajos en esa resistencia. El objetivo de la resistencia de tierra es siempre lograr el menor valor posible, pues dentro de lo que sea razonablemente en términos económicos y físicos, porque si cuesta muchísimo, pues bajar medio ohmio, pues no tampoco valdría pues tanto la inversión, ¿no? Siempre debe estar dentro de lo razonable, tanto económicamente como físicamente. Bueno, hay que tener claro que existen medidores de resistencia de puesta a tierra como los Fluke o otras marcas, que son instrumentos muy necesarios para diagnosticar problemas y son indispensables para ahorrar tiempo, pues existen problemas eléctricos intermitentes que no son fáciles de identificar y la causa podría estar relacionada con una mala calidad de puesta a tierra. Esto nos sucede muchas veces en empresas que nosotros visitamos y nos dicen, mira que sucede tal problema con esta máquina, o que tenemos un problema con este circuito, o que en este, bueno, entonces uno empieza a ver posibles causas. Y en la mayoría que se presentan los problemas de puestas a tierra, pues uno siempre debe tratar de hacer un buen diagnóstico para identificar este tipo pues, de problemas en las redes, ¿no? Que ya son existentes, no estamos hablando de diseñar, sino que ya están en marcha y hay problemas, entonces la forma de diagnosticarlos pues debe ser utilizando equipos para hacer mediciones. La cuarta dice presentar la mínima variación de la resistencia debido a cambios ambientales. Entonces, ¿como cuáles cambios ambientales? Pues tiempos secos, tiempos de invierno, altas temperaturas o bajas temperaturas, descargas ambientales, descargas, atmosféricas. El sistema de puesta a tierra debe ser invariante en cualquier tipo de, de tiempo. Es decir, debe permanecer o mantener esas características iniciales que se fijaron para que sea funcional siempre. Uno de los que más afecta la puesta a tierra son los tiempos secos, porque si nosotros analizamos un poquito, cuando hay tiempos secos se aumenta la distancia entre la tierra, es decir, al secarse pues se comprimen partes de tierra y eso hace que haya menos contacto con el sistema, con la puesta a tierra, con las varillas o con los flejes, con lo que se haya enterrado allí. Entonces, esos tiempos siempre son de mucho cuidado, ¿no? Por aquí se me pone un poquito. ¿Qué se hace en ese caso, en esos casos? Bueno, ahí al final de la presentación vamos a ver que hay unas
unos tratamientos que se le aplican al terreno para que ellos, así esté en tiempos secos, pues no varíe mucho esas condiciones del terreno. También algo importante que hay que uno tener en cuenta es la elección de los materiales, ¿no? Porque hay materiales que frente a cambios ambientales muy bruscos se oxidan o se corroen más rápido. Entonces, también uno a veces en esos presupuestos que realiza para la obra o para el montaje, pues debe tener en cuenta que esa elección de materiales a largo plazo puede representar llamados perdón, pueden representar llamados para garantías, ¿cierto? Que no esté funcionando bien, o para mantenimientos que muchas veces deben correr por parte del contratista. Entonces, esa elección de materiales, más que un gasto, es una inversión. Y como el sistema de puesta a tierra, lo debemos diseñar de tal manera que ninguna de estas variaciones ambientales le afecten o le haya hacer algún daño, pues entonces esa elección de los materiales frente a la corrosión o frente a la compresión de los materiales, pues es muy, muy importante. Como quinto aspecto tenemos que saber que el sistema de puesta a tierra debe tener la suficiente capacidad de conducción y disipación de corrientes de falla. La capacidad de conducción de corriente eléctrica es el valor máximo que un conductor, un dispositivo o un aparato puede transportar permanentemente dentro de las características de fabricación, sin que se caliente por encima de sus condiciones normales de trabajo o supere los límites de sus especificaciones. Porque uno aquí puede decir, no, es que el aparato está funcionando a 100 grados. Sí, pero es que si esas características de fabricación dice que el funcionamiento normal es de 90 a 110 grados, pues está bien. Ahora, si las características de fabricación o las especificaciones dice que en la temperatura máxima son 80 grados, pues ahí sí hay que preocuparse, ¿cierto? Porque estaría 10 grados por encima o 20 grados por encima, ¿no? Entonces, esa conducción o esa capacidad de conducción de corriente debe estar dentro de esos límites que define normalmente el fabricante. La capacidad de transporte de los conductores está restringida por su capacidad de disipar la temperatura en el medio que los rodea. Por eso es que los aislantes de los conductores no se diseñan para sobrepasar la temperatura de servicio de los conductores. En esta parte, pues también debemos considerar que la temperatura ambiente y el número de conductores por ducto en el cálculo pues, de la capacidad de transporte de corriente son aspectos muy importantes para los calculistas y los diseñadores de redes eléctricas. El sexto requisito de los sistemas de puesta a tierra para el correcto funcionamiento de las redes eléctricas habla sobre los ruidos eléctricos. El ruido eléctrico son todas aquellas señales de interferencias de origen eléctrico no deseadas y que están unidas, inmersas en la señal principal o la señal que utilizamos de manera que la pueda alterar, distorsionar, dañar, produciendo efectos perjudiciales para los equipos eléctricos, alimentados pues con esta onda. Cuando la señal principal es analógica, el ruido es perjudicial en la medida que la amplitud de onda del ruido es significativa respecto a la señal principal. Cuando las señales son digitales, el ruido no es capaz de producir un cambio de estado. El ruido de las señales digitales es irrelevante. Algo importante que debemos tener en cuenta es que el ruido nunca se puede eliminar en su totalidad. Siempre hay pequeñas deformaciones de onda. Esto sería, por ejemplo, una señal más real, ¿cierto? Donde ahí está el ruido y esto sería
señal ideal. Pero si uno ve una onda al osciloscopio, siempre va a ver que hay pequeñas deformaciones. Y es porque alrededor de los conductores hay un campo magnético en las líneas de alta, media y baja tensión. Siempre los conductores hay ese campo magnético de una frecuencia de 50 o 60 Hz. O sea que no vamos a encontrar una onda eléctrica simétrica, porque además los conductores de las redes eléctricas se propagan ondas parásitas, que es el ruido producido por otros dispositivos eléctricos o electrónicos desde otras redes aledañas o redes cercanas. Existen algunas perturbaciones, como el caso del rayo, que son capaces de actuar desde una gran distancia que se produce. Por ejemplo, al caer sobre una línea de alta tensión. Entonces, estas señales de rayo sí transmiten, tienen todos los rangos de ruido eléctrico o de ondas parásitas. De todas formas, las perturbaciones más perjudiciales son las que se producen interiormente o muy cerca de la instalación. Normalmente son picos y oscilaciones de tensión causadas por variaciones de intensidad muy violentas en el proceso de conexión y desconexión de los dispositivos de mayor consumo. El ruido eléctrico puede ser en modo diferencial o en modo de fase a fase o de fase a neutro, o en modo común, que sería de fase tierra o de neutro a tierra, con voltajes menores de 100 volts, con un ancho de banda no menor a 200 kilohercios, que sobrepasan pues lo que es la señal de voltaje que estamos utilizando. ¿Cuáles son las 5 principales causas de ruido eléctrico? La primera, que ya estábamos hablando, son las descargas atmosféricas en líneas de distribución, ¿cierto? El segundo puede ser por el encendido o el apagado de máquinas eléctricas con escobillas y los soldadores de arco eléctrico. Este último tipo de aparato, los soldadores, pues nosotros sabemos que inyectan muchos armónicos a la red. La tercera causa puede ser el funcionamiento de convertidores de electrónica de potencia. El cuarto pueden ser sistemas de transmisiones de señales de radio, y el quinto está relacionado con los balastros de lámparas fluorescentes, variadores de frecuencia, dimmers, que son los variadores o atenuadores de iluminación. ¿Cierto? Ahora, ¿cuáles serían los daños y las consecuencias de la presencia de ruido en las redes eléctricas? Entonces aquí tenemos 8, 2, 4, 6, los 8 daños que podríamos nosotros identificar, que son, por ejemplo, la operación errónea de los PLC, ¿cierto? Los problemas en la operación de sistemas de cómputo, problemas de audio y video, mal funcionamiento de equipos de regulación de tensión, fallos de conmutación de inversores. Ahí otra vez. Disparo de los contactores, ¿cierto? Por aquí estamos. Disparo de los contactores y presencia de nieve, lo que se llama nieve, que es la interferencia en televisores o monitores. Y el octavo, estaríamos hablando de la degradación o la destrucción de aislamientos. El séptimo punto es que debe ser resistente a la corrosión, ¿cierto? El sistema debe ser resistente a la corrosión. La corrosión puede entenderse como la tendencia general que tienen los materiales a buscar su forma de mayor estabilidad o de menor energía interna. Se define como el deterioro de un material a consecuencia de un ataque electroquímico del entorno.
Entonces, el sistema debe ser resistente a la corrosión y todos los materiales que elijamos. El punto 8 nos habla sobre la facilidad de mantenimiento. Entonces el RETI define que debe tener una caja de inspección, ¿cierto? Y esa facilidad de mantenimiento pues también depende del terreno, porque en algunas ocasiones hay que estarle aplicando agua a lo que es las rejillas de inspección, es decir, aplicarle agua directamente a las varillas de puesta a tierra. El mantenimiento de un sistema de puesta a tierra corresponde a ese conjunto de acciones o procedimientos tendientes a preservar o restablecer el sistema de puesta a tierra de tal manera que permita garantizar la máxima confiabilidad. Para el mantenimiento de estos sistemas es necesario considerar los puntos incorporados en esta norma que aparece aquí en la NSG 20-78, que habla de básicamente 4 puntos. Los vamos a mencionar como para que tengamos claridad en lo que es el mantenimiento. El primer punto que nos habla esta norma es que se deben medir periódicamente los sistemas de puesta a tierra para revisar si los datos que se obtienen se mantienen con las condiciones de diseño, o sea, no han cambiado mucho. Y además de que están acordes a la normatividad vigente. Lo que se recomienda es una revisión, una medición anual, o que no sobrepase los 3 años. Y además que los instrumentos utilizados en estas mediciones de los sistemas de puesta a tierra estén certificados para que den validez pues, a los resultados obtenidos. Adicionalmente a las mediciones, se debe revisar en las cajas de inspección realizando excavaciones para determinar el estado físico de los conductores de la malla en distintos puntos. Las excavaciones se deben realizar al menos cada 5 años. El tercer punto nos exige esta norma que debemos siempre tener un plano actualizado del sistema de puesta a tierra. Y el último punto, el cuarto, dice, nos habla de que en lo posible hay que realizar las mediciones de tensión, de paso y las tensiones de contacto, que se presenten pues sobre la superficie de la puesta a tierra. Si las inspecciones muestran que se requiere una reparación o que deben ser realizadas algún tipo de mejora o de organización para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de puesta a tierra, pues se debe hacer en el menor tiempo posible. Es decir, se deben realizar esas adecuaciones. El registro que exige la norma tiene 10 puntos. Yo por aquí, si no me equivoco, tenía esto. A ver, buscamos. Bueno, voy a leerlos porque yo los tenía allí, pero ahorita no sé cómo compartirlos. El primer punto habla de las condiciones generales de los conductores, es decir, una revisión visual. Si se ven los conductores aplastados, o si se ven los conductores corroídos, o si se ven los conductores desconectados, pues ya eso es un factor que se debe tener en cuenta. El segundo es el nivel de corrosión, y este nivel de corrosión se debe verificar mediante la excavación. Recuerden que esas excavaciones son mínimo cada 5 años. El tercer punto habla sobre el estado de las uniones de los conductores y de los componentes. Es decir, si esas uniones que se instalaron inicialmente aún siguen prestando ese servicio de conductividad eléctrica, o si por el contrario han presentado un par galvánico y ya no están conduciendo eléctricamente correctamente. Entonces hay que verificar las uniones y el estado de los componentes, es decir, los flejes, las placas, los tornillos, todo lo que tiene que ver con la puesta a tierra. Ahora, el cuarto punto habla sobre los valores
de la resistencia de puesta a tierra, es decir, hay que hacer la medición, hay que medir. El quinto punto habla sobre las desviaciones respecto a los requisitos, es decir, después de que tengamos los valores medidos, debemos compararlos versus lo que fue el diseño inicial original y respecto a lo que la norma está exigiendo actualmente, porque pueda que el sistema, perdón, haya sido instalado hace mucho tiempo, y en ese momento las condiciones eran diferentes a las actuales, o no sabemos si la norma se actualice aquí a 2 años y nuestro sistema entonces quede desactualizado. Entonces hay que revisar esas desviaciones que medimos en físico respecto a las que están mostradas por las normas actuales. El sexto punto habla de la documentación de los cambios respecto a la última inspección. Si se han hecho modificaciones en la red eléctrica o en la infraestructura de la planta o en el sistema como tal, pues se debe tener pues por escrito todas esos cambios. Se deben adjuntar las pruebas realizadas, es decir, las mediciones, y se debe adjuntar también el registro fotográfico para tener evidencia de eso de esa inspección. Si en el caso de que no esté cumpliendo con lo establecido por las normas, pues se deben hacer las mejoras, se debe rediseñar y se debe actualizar el sistema de puesta a tierra apenas se identifique. Y por último, pues la norma nos exige que los equipos con los que se realice la medición deben estar calibrados. Entonces, se debe adjuntar esos certificados de calibraciones de los equipos. El artículo 15.1 del RETIE dice literalmente, dice así: para verificar que las características del electrodo de puesta a tierra y su unión con la red equipotencial cumplan con el presente reglamento, se deben dejar puntos de conexiones accesibles e inspeccionables al momento de la medición, cuando para este efecto se construyan cajas de inspección y sus dimensiones internas deben ser mínimos de 30 por 30 centímetros o de 30 centímetros de diámetro si es circular, y su tapa debe ser removible. No aplica para electrodos de líneas de transporte. Como ven, se me movió algo. Como ven, el RETI está exigiendo estas cajas de inspección. ¿Cuáles son las mediciones? Aquí las hemos apuntado en la presentación, que son mediciones de equipotencialidad, la medición de resistencia de puesta a tierra y las mediciones de corrientes espurias o de modo común. Bueno, en el noveno punto, que es el más largo, pero para mí es como el más corto, dice, debe cumplir las normas técnicas relacionadas. Aquí, en este webinar, nosotros hemos tratado de que en cada punto se especifique la tabla de dónde se sacó, la ecuación de qué punto vino, de dónde sacamos tal frase, ¿cierto? Si ustedes notan, abajito normalmente aparece pues la referencia. Pero de todas maneras, pues les publicamos aquí las normas que deben cumplir los sistemas de puesta a tierra, por si le quieren tomar pantallazo, o si en algún momento anhelan buscar las referencias, pues lo puedan hacer. Otra vez el aparatico. Bueno, de los requisitos, que terminamos esto con lo de las normas, ¿cierto? Pasamos a lo que es el diseño, ¿cierto? Ya, así terminaríamos lo que son la parte de requisitos.
Eh, el diseño de los sistemas de puesta a tierra. Bueno, cada sistema eléctrico requiere de un sistema de puesta a tierra debidamente dimensionado a las necesidades propias de ese sistema eléctrico, el cual, independientemente de los factores particulares de la red, no puede superar los umbrales de soportabilidad máximo de las tensiones de paso y de contacto a los que los seres humanos podemos estar sometidos. A continuación, pues vamos a sugerir un procedimiento para el diseño de un sistema de puesta a tierra basado en red. Y este procedimiento aplica para cualquier tipo de configuración o de geometría. En el primer punto, debemos hablar de investigar las características del suelo, la resistividad, el área en la que vamos a hacer nuestra configuración o sistema de puesta a tierra, los datos del sistema eléctrico, ¿cierto? Entonces, es el primer paso. En un segundo paso, debemos determinar la corriente máxima de falla a tierra y el tiempo máximo de despeje de la falla para efectos pues, de lo que es la simulación. La corriente máxima de despeje de falla a tierra lo da el operador de red. Entonces, eso es un dático que ellos le pasan a uno. Hay que investigar el tipo de carga a la que va a estar sometido ese sistema de puesta a tierra. Si es cargas capacitivas, o cargas conductivas, o resistivas inductivas, o resistivas capacitivas, etcétera, etcétera, etcétera. El tipo de carga, tenerlo claro. En un cuarto punto, debemos hacer un cálculo de forma preliminar de la resistencia de puesta a tierra. Las tensiones de paso, ¿cierto? Y las tensiones de contacto, las tensiones mejor dicho, las tres tensiones que siempre debemos calcular. Deben hacer, ya con la simulación debemos hacer el cálculo teórico. En un quinto paso, debemos nosotros evaluar si esos resultados que nos dieron en el cuarto paso están cumpliendo con la soportabilidad del cuerpo humano. Es decir, están dentro de los límites de soportabilidad. Dice en el sexto paso, investigar las posibles tensiones transferidas al exterior de la edificación, debidas a tuberías, mallas, conductores de neutro, blindaje de cables, circuitos de señalización, además del estudio de cómo se pueden mitigar estas tensiones transferidas. Normalmente cuando es una edificación que está en medio de otras, pues las otras deben tener su sistema de puesta a tierra. Entonces uno lo que hace en la práctica es hacer una medición. Desde los linderos o desde los límites de las propiedades circundantes hacia donde vamos a instalar nuestro sistema de puesta a tierra. ¿Cómo están esas tensiones transferidas? En la práctica se hace así. Porque uno irse a investigar allá al vecino, pues sí, a veces cuando están las relaciones muy buenas, pues uno lo dejan entrar y mirar y de todo, pero hay veces que no se puede. Entonces, pues en últimas toca siempre hacer la medición. En el séptimo punto dice, ajustar y corregir el diseño hasta que cumpla con los requerimientos de seguridad. Y en un último paso, que ya sería el diseño definitivo, ¿cierto? Nosotros debemos saber que para los cálculos se toma como base una resistencia del cuerpo humano de 1000 ohmios. Y cada pie como una placa de 200 centímetros cuadrados, aplicando una fuerza de 250 newton. En instalaciones de baja tensión, el procedimiento suele ser muy simple y rápido teniendo en cuenta la práctica y experiencia del diseñador. Sin embargo, siempre deben tenerse en cuenta los parámetros de la resistividad del terreno, porque estos parámetros sí pueden variar mucho, incluso en zonas cercanas, más en nuestro territorio nacional donde la geografía
es tan variada y tan rica pues en los cambios climáticos, en cambios de tierras y en cambios de, bueno, sí se debe tener en cuenta. Es decir, uno puede ser el mega diseñador, pero de todas maneras es bueno tener en cuenta los cambios en la geografía. Y también tener en cuenta corrientes de falla que se puedan presentar y los tipos de carga que se van a instalar en esa red. En todos los casos, no se debe perder de vista que se debe controlar las tensiones de paso y de contacto. Los valores máximos sugeridos de la resistencia de puesta a tierra se representan en esta tabla. Entonces, para estructuras de líneas de transmisión, el valor máximo de resistencia de puesta a tierra es de 20 ohmios, ¿cierto? Esta tabla fue tomada del RETI, esta tabla es la 15.4, que a su vez, esta tabla fue adoptada de la IEC 60364-4-442, es decir, esto está bajo norma. Buenas tardes, ingeniero Víctor. Sí, don Giovanni Guarín, le escucho. Sí, señor. Lo que pasa es que hay dos inquietudes del señor Diego Cumbe. En la primera dice, quiero preguntar si cuando hago una conexión entre un terminal de cobre y una estructura metálica por medio de un tornillo, este último debe ser de algún material específico o solo importa que la terminal de cobre haga contacto con la superficie de la estructura. Gracias. Don Giovanni, lo que pasa es que le escuché pasito, como muy suave. ¿Me puede repetir, por favor, en esa parte donde me dice si el terminal de cobre puede... ¿Cómo es que dice allí la pregunta, don Giovanni? Sí, señor, con gusto. La pregunta es si cuando se hace una conexión entre un terminal de cobre y una estructura metálica a través de tornillos, es importante el material que se utiliza en estos tornillos o simplemente que haga contacto con la estructura. No, el tornillo, a ver, en la práctica, no, el maestro le pone cualquier tornillo, don Giovanni, pero lo que en realidad se recomienda es que no haya un par galvánico entre la conexión eléctrica y el elemento o el artefacto que se anhela proteger, es decir, que esa conexión no genere par galvánico, no haya corrosión. Entonces hay materiales que entre ellos sí generan un par galvánico. Entonces lo recomendable es que sí sean tornillos de cobre o sean soldaduras exotérmicas, es decir, de las que se funden, como la que mostrábamos en la imagen ahora antes, que se está protegiendo la estructura, pero es a través de una soldadura. Está soldado el conector, ¿cierto? Que es del cable de puesta a tierra a la estructura metálica. Y esa estructura metálica, pues, es en hierro. Entonces sí es importante. Ese bimetálico. Y la segunda pregunta, disculpe, se refiere a si hay alguna norma o método que indique el calibre de los conductores que se deben usar para conectar a tierra una parte de la estructura metálica, por ejemplo, una puerta de cofre o un tablero o similar. Sí, sí, sí. Efectivamente sí hay calibres, sí están definidos los calibres, y eso está en esta parte de la presentación, que son los componentes. Aquí, por ejemplo, hablamos de los conductores. O sea, aquí yo me estoy adelantando hartísimo, ¿no? Pero lo podemos hacer, pues, para que veamos que sí hay una definición de cuáles son los calibres que se deben utilizar. Y no solo para los conductores de cables o alambres, sino también para todos los electrodos. Por ejemplo, aquí vemos que hay electrodos que son varillas, tubos, placas, flejes, cables o alambres. Es decir, no solamente
para los cables están definidos los calibres, sino para todos los demás electrodos del sistema de puesta a tierra. Perfecto, ingeniero Víctor. Continúe, por favor. Muchas gracias. Ya. Cuando continuamos normal con la presentación, porque es que aquí me adelanté un poquitico, Giovanni. Bueno, estamos aquí en lo que es el diseño definitivo, ¿cierto? Y estábamos hablando de lo que son los valores, y bueno, aquí aplicamos también en la presentación lo que son los parámetros que se deben utilizar para hacer los cálculos, ¿no? Es 1000 ohmios para la resistencia del cuerpo humano, y un pie como una placa de 200 centímetros cuadrados con una fuerza de 250 newton. Entonces, la primera configuración, que es la más sencilla, que es una varilla vertical enterrada, se calcula la resistencia de puesta a tierra con esta formulita que aparece aquí, donde L es la longitud de la varilla y A es el radio de la varilla, ¿cierto? Esta es la más sencillita de todas. Ahora hay una que también es muy sencilla, que es la varilla de puesta a tierra horizontal. Es así. Donde la longitud otra vez vuelve a ser L, el radio A, y la profundidad de enterramiento es S medios. S medios es la profundidad de enterramiento, es decir, que 2S sería la profundidad a la que está enterrada la varilla, para calcular la resistencia. En una tercera configuración, podemos hablar de la estrella de 3 brazos. De igual manera, en esta configuración, la longitud de cada tramo es L, el radio de cada varilla es A, y la profundidad de enterramiento de esta configuración, o sea, de la estrella, es S medios, igual que las anteriores. Lo que pasa es que lo que cambia es la fórmula para determinar la resistencia. Esas son las configuraciones más sencillas, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros vemos en esta otra, que es la estrella de 4 puntas, ¿cierto? De 4 brazos, que tenemos también una fórmula que aplicamos, no es sino reemplazar los valores, ¿cierto? Y obtenemos la resistencia. Esto es para cuando uno está haciendo la simulación. ¿Cómo hago para yo determinar una resistencia de puesta a tierra sin necesidad o antes de instalar el sistema, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos. Estas son las sencillas, las simples. Porque hay otras configuraciones que son las que habla la IEEE 80 y la ANSI C144, que son las simétricas y las no simétricas. Las simétricas son sencillitas, como cuadrados, rectángulos, configuraciones en L, configuraciones en T, que son las más usadas pues, en los sistemas de puesta a tierra de media, alta y extra alta tensión en Colombia. Son los que más se utilizan. Y el diseño pues, de este tipo de configuraciones simétricas se hace basados en estas dos normas. La diferencia con la anterior es que ellas sí tienen en cuenta otros aspectos, como por ejemplo el modelamiento del terreno, la distribución de las corrientes de falla y algunas limitaciones, como que las distancias de separación entre los conductores paralelos sean entre 3 y 15 metros, que las profundidades de la malla de enterramiento sean entre 0.5 y 1.5 metros, que el calibre de los conductores esté entre 2.0 AWG y 500 kC1000, que el tamaño de la retícula interna de la malla sea uniforme,
Que los electrodos verticales incluidos estén ubicados uniformemente en la periferia o en el área total de la malla, y se le aplica un modelo de terreno homogéneo con un solo valor de resistividad. Es decir, que si en la práctica uno determinó varios valores de resistividad, pues lo que hay que hacer es o promediarlos o hacer que el terreno, si las diferencias son muy abruptas, pues hay que hacer que el terreno se homogenice en esa resistividad, ya sea cambiando tierras o excavando. De alguna manera hay que hacer que ese terreno tenga una resistividad más o menos uniforme. Entonces, bueno, aquí hemos puesto en la presentación algunas de las características que acabo de mencionar, ¿no? Entre 0.5 y 1.5 metros, las profundidades y los calibres, ¿no? Y hay algo importante, que son configuraciones no simétricas. Para estas configuraciones no simétricas, no existe un procedimiento matemático único para el diseño, por la gran variedad de geometrías, por la gran variedad de configuraciones que se pueden hacer, por los amplios rangos de variación de los parámetros del terreno. Y pues para este caso, en general, lo que uno recomienda es implementar los 8 pasos que vimos inicialmente. Lo que pasa es que esos 8 pasos pues son generales, ¿no? En cambio, con la IEEE 80 que veíamos ahora, en esa no es así tan generalizada. O sea, le muestra a uno el procedimiento tal como se va haciendo. Aquí hay algo muy interesante, y es que existe una relación muy evidente entre el electrodo de puesta a tierra y los niveles de tensión de paso y de contacto. A medida que la longitud del electrodo de puesta a tierra se incrementa, ¿cierto? Aquí lo vemos. Los niveles de tensión van disminuyendo. Entonces, esto sucede para cualquiera de las configuraciones básicas que vimos, que son la varilla vertical, la varilla horizontal, la estrella de 3 puntas, la de 4 puntas. A medida que el electrodo de puesta a tierra de esas configuraciones se incrementa, las tensiones de paso y de contacto pues van disminuyendo. Entonces, por eso es que la norma pide y exige que mínimo sea de 2.4 metros, ¿cierto? En esta figura, los valores de referencia de tensiones de paso y de contacto se han determinado para una resistividad de 1000 ohmios y una corriente de falla de 100 amperios, para que tengamos claro esta partecita. Entonces, con esto podemos concluir y decir que entre más largo sea el electrodo empleado, se disminuyen más los niveles de riesgo para las instalaciones, independientemente pues de las configuraciones de las varillas, porque en todos los casos se disminuyen las tensiones de paso y de contacto en el sistema de puesta a tierra. Para el diseño definitivo, hay algo que tener en cuenta, y es que para los diseños de los conductores de neutros se deben dimensionar por lo menos al 173% de la corriente de paso, para evitar o con el fin de que para evitar el sobrecalentamiento de los conductores. En sistemas que son trifásicos, ¿no? O de cargas no lineales. Esto pues está definido en el REPIE, en la IEEE 519 y en la IEEE 1100. Hay algo importante, y es que cuando se conocen las corrientes armónicas de tercer orden que efectivamente circulan por el neutro, se acepta pues el dimensionamiento del conductor de neutro
como se indica en la IEC 60364-5-52, en los artículos 523, 524 y en el anexo E. Es decir, cuando uno sí conoce cuáles son esas corrientes de tercer orden, pues se puede dimensionar de esta otra manera para no tener que invertir en este 173%. Pero cuando no se conocen, pues hay que hacerlo. En esta imagen, cuando aparece o cuando en un edificio existen varias puestas a tierra, como por ejemplo sistemas de puesta a tierra para fallas a tierra de baja frecuencia, sistemas de puesta a tierra para evacuación de energía electrostática, o sistemas de puesta a tierra para protección contra descargas atmosféricas, o sistemas de puesta a tierra para protecciones catódicas. Una para cada aplicación particular. Cuando existe esto en una misma edificación, todas ellas deben estar interconectadas eléctricamente, según el reto, que a su vez adoptó este criterio de la IS 61000-5-2, aquí está, tal como aparece en esta figura. Esta interconexión puede hacerse por encima del nivel del terreno o por debajo del nivel del terreno. Don Giovanni, ¿cómo vamos de tiempo? Me preocupa que se nos... El señor Jonathan David Pivocha ¿Cómo? pregunta cómo se define el tiempo y la magnitud de las corrientes de falla en sistemas que no están interconectados al sistema eléctrico nacional. Repítame la pregunta, don Giovanni, es que se escucha muy bajito. Espérate, yo trato de subirle aquí el volumen a este aparato. Otra vez, don Giovanni. Sí. El señor Jonathan pregunta cómo se define el tiempo y la magnitud de las corrientes de falla en sistemas que no están interconectados al sistema eléctrico nacional. ¿Cómo se define el tiempo y las corrientes de falla? Bueno, la magnitud. ¿Cómo se define la magnitud de las corrientes de falla? Bueno, esto normalmente se hace por simulaciones, porque si no tenemos un proveedor de energía que nos dé ese dato, pues nosotros debemos simular, es decir, debemos en un simulador de circuitos, de componentes eléctricos, montar todo lo que haya en nuestra red y simular cómo sería una corriente de falla, y ahí nos determina cuál es esa amplitud de la corriente de falla. Porque normalmente eso es lo que hace el operador de red. El operador de red lo que hace es que ellos tienen su sistema montado y ellos saben cuánto es esa magnitud. Don Giovanni. Sí, gracias. Continúa, por favor. Bueno. Bueno, disculpe, aquí pregunta el señor si en ese caso se toma el lado de alta o el lado de baja del transformador. Si se toma del lado de alta o del lado de baja del transformador, ¿es lo que está preguntando? Sí, señor. Bueno, el sistema de puesta a tierra está conectado a la carcasa. No, es decir, no miraría allí el punto de que sea de alta o de baja. Más bien creería que debe conectar ya sea los aparatos del lado de alta, las carcasas de los aparatos del lado de alta, que estén conectados al trafo, y los del lado de baja. Todo el sistema de puesta a tierra está conectado, ¿cierto? Tanto los de alta como los de baja, y por eso es que se hace un diseño, ¿no? Para determinar, pues, cuál es esa malla que se va a instalar. Bueno, seguimos aquí otro pedacito. Yo creo que alcanzamos a hablar algo de los componentes, ¿sí? Don Giovanni Guarín. Señor, ¿cómo no? Disculpe, que nos pregunta el señor que si la corriente de falla
Es diferente el lado de alta al lado de baja. Ah, ya le entiendo la pregunta. Si las corrientes de falla son diferentes. Bueno, en algunos casos sí, porque el sistema puede estar seccionado para el lado de alta. Entonces, ese sistema puede estar referido a la red de alta tensión. Entonces, allí nos puede dar una corriente de falla diferente a cuando se mide la corriente de falla del lado de baja tensión. Entonces, en algunos casos, sí es diferente, pero siempre se toma la de mayor. Es decir, si yo voy a hacer la red, el diseño de una puesta a tierra, yo debo tomar la corriente de falla mayor. Es decir, debo esperar siempre, debo diseñar mi sistema lo más robusto posible. Y en ese caso, pues sería tomar la que mayor valor me dé. Y eso no depende únicamente del nivel de tensión, sino también depende de la configuración del sistema, porque entre más componentes tiene el sistema, pues así mismo varían esos niveles de corrientes de falla. Continúa, por favor. Bueno, vamos a hablar, yo creo que un ratico sobre lo que son los componentes. Los componentes del sistema de puesta a tierra los hemos clasificado en 4 grupos. El primero que son los electrodos, segundo los conductores de puesta a tierra, tercero las conexiones y por último la red equipotencial. Entonces, electrodos. Los electrodos son elementos encargados de disipar y dispersar la corriente de falla en el terreno. La puesta a tierra puede estar conformada por uno o varios de estos electrodos que aparecen aquí, que son varillas, tubos, placas, flejes, cables o alambres. Esto está definido en estas normas, ¿cierto? El primero del que vamos a hablar pues son las varillas, ¿sí? Porque pues son las más utilizadas en Colombia y estas varillas se fabrican bajo norma en los siguientes materiales que aparecen aquí, que son el cobre sólido, las electrodepositadas, de acero galvanizado, de bronce, mínimo 80% de cobre y acero inoxidable. Aquí hay que hacer una salvedad muy importante respecto a las varillas electrodepositadas o las copper clad. Estas varillas de acero con recubrimiento de cobre se hacen por medio de un proceso que se llama electrodepositación. Este procedimiento está sugerido o consignado en la UL 467, que es una norma adaptada en Colombia por la NTC 2206. Dice, el nombre de la norma es Equipo de Conexión y Puesta a Tierra, donde se exige un recubrimiento mínimo de 250 micras de cobre. Aquí es importante aclarar que Copperwell es una marca registrada. Ellos fabrican varillas de puesta a tierra por el proceso de Solid Claim, que consiste pues este proceso en una fundición libre de oxígeno para que el cobre se adhiera al acero por medio de temperatura y presión. Es decir, que uno de los mitos que uno tiene es que utiliza una varilla Copperwell, pero es que Copperwell es solo una marca, como cuando uno dice el FAB. Normalmente el FAB pues se refiere al detergente en polvo, ¿cierto? Pero no es el único detergente en polvo que hay, ¿ya? Copperwell es lo mismo, Copperwell es solamente la marca para ese proceso de electrodepositación. ¿Listo? Hoy en día este proceso de Solid Claim también se utiliza para fabricar alambres y cables. Aquí vemos las normas a las que están fabricadas. Y vemos los materiales. De las varillas versus el diámetro que tienen que tener en la fabricación.
Y evidentemente, pues observamos por qué Cobre es de Colombia, pues una de las empresas patrocinadoras, ¿no? Porque el cobre resulta ser el que menor diámetro debe tener para cumplir con esa normatividad, mientras que los otros materiales pues deben ser de un diámetro mucho mayor para cumplir con la normatividad de los electrodos de puesta a tierra, que en este caso estamos hablando de las varillas. Don Giovanni Guarín. ¿Aló? Señor, ¿cómo no? Siga, por favor. ¿Sí? ¿Continuamos? Bueno. Sí, sí, claro. Ok, bueno. Bueno, estos materiales pues siempre deben estar de acuerdo con características eh, de calidad, que son la conductividad, la resistencia a la corrosión, la dureza, y pues bueno, este metal semiprecioso como es el cobre, pues cumple con todas estas características. Además, el RETIEM exige que la varilla o el electrodo de puesta a tierra debe ser enterrado por debajo del nivel ferrático. La garantía del fabricante debe ser de 15 años para estas varillas. Por eso es que hablábamos al inicio de que uno debe procurar como diseñador invertir en buenos materiales y no luego estar enfrentando procesos eh, de cambios o de restituciones de componentes porque ya se han pues deteriorado, ¿no? La norma colombiana para los electrodos de puesta a tierra es la NTC 2206. Debe estar marcada la varilla en los primeros 30 centímetros y la longitud mínima es de 2.4 metros. El segundo aspecto, que son los tubos, ¿cierto? Los tubos que también se utilizan y son permitidos por la normatividad deben cumplir con las mismas características de una varilla de puesta a tierra, longitud mínima de 2.4 metros, ¿cierto? Debe ser resistente a la corrosión, la profundidad de enterramiento es la misma, debe tener una marcación igual de entre los primeros 30 centímetros, y el diámetro debe ser así como se muestra en la tabla de la presentación, ¿ya? Aquí pues nos hablan del recubrimiento del acero galvanizado en caliente. Los flejes o cintas sólidas también se utilizan en los sistemas de puesta a tierra eh, como electrodos, y en esta imagen pues vemos algún problema, ¿cierto? Que sería aquí el bimetálico que hay en esta conexión. En cambio, en esta nueva imagen no se observa eso, porque aquí se ve que son cobre y cobre, ¿cierto? Y en esta otra que también es una soldadura exotérmica, se ve que está bien conectada. Esta era una de las preguntas que nos hacían hace un momento, que si podía ser de cobre o no. Pues en realidad hay muchos que lo hacen, pero esa no es la idea es que no presente corrosión, porque esta conexión aquí al tiempo puede estarse dañando o con algún temblor puede soltarse incluso la conexión de la puesta a tierra, entonces ya el sistema no estaría protegido o simplemente estaría sin puesta a tierra, lo cual sería gravísimo para nuestro sistema. Ingeniero Víctor, buenas tardes. Hay Sí. unas inquietudes relacionadas con la longitud del electrodo. El señor María pregunta por qué la longitud del electrodo debe ser 2.40 metros. Y el señor José Edison pregunta que si las varillas de 1.8 metros ya no se utilizan o no son adecuadas. Pues mira, uno baja a un center y encuentra varillas de 1.8 metros, incluso encuentra de 1.5 metros. Lo que pasa es que esas varillas las venden para configuraciones
simétricas. Entonces, si en la práctica, si en la simulación que uno está haciendo, uno dice, voy a utilizar varillas de 1.5 metros, pero voy a usar 20 varillas, y hace su configuración y hace las conexiones utilizando placas o flejes, y eso le da los niveles de tensiones de paso y de contacto por debajo de los umbrales de soportabilidad del ser humano, pues entonces ese sistema es aprobado, ¿cierto? Es decir, sirve, funciona y se puede hacer con una varilla de 1.5 o de 1.8 metros. Por eso existen y por eso son permitidas pues la comercialización de esas varillas, pero cuando uno va a hacer una conexión de puesta a tierra de una residencia, donde solo va una varilla, pues se debe poner la varilla de 2.4 metros, porque es la que exige la norma para ese fin. ¿Sí ven? O sea, sí se fabrican, sí se utilizan. Lo que pasa es que en la mayoría de las ocasiones las utilizan con propósitos que no están determinados en la norma, sino que son con propósitos económicamente viables. O sea, para ahorrar platica. Don Giovanni. Sí, señor, es decir, para una instalación de una vivienda, lo correcto es colocar la varilla de 2.4 metros y no buscar economías afectando no solo el cumplimiento de la calidad, sino además incumpliendo las propiedades a largo plazo. ¿Está bien? Sí, correcto, esa podría ser la respuesta. Bueno, yo creo que podemos continuar, don Giovanni. Ya ahora son las 7. ¿Será que nuestros colaboradores desean continuar? Estamos en flejes. Si quiere terminamos esta parte de los componentes y podríamos dejar hasta allí. De 1.5, de 1.8. Correcto. Don Giovanni, es que me perdí ahí un momentico. Sí, señor. El señor María Andrés pregunta que si los sistemas de 1.5 o 1.8 no tendrían aprobación del RETI porque no cumple las dimensiones de los respectivos. Mira que indirectamente sí, porque el RETIE cuando nos manda las configuraciones simétricas y no simétricas, nos dice vaya y diseñe con la IEEE 80. Y en la IEEE 80 uno encuentra donde dice usted puede configurar su sistema de puesta a tierra con varillas de cualquier longitud. O sea, usted le puede poner una varilla de puesta a tierra de medio metro. Si pone 40, pues eso le va a cumplir, porque si está cumpliendo con el enterramiento, que es mínimo de medio metro, y lo simule y eso le da dentro de los parámetros, pues le está cumpliendo, es decir, está dentro de la normatividad. O sea, por eso se fabrican y por eso están permitidas la comercialización de ellas. Lo que dice el RETI es que de 2.4 metros si se va a usar solo una varilla como sistema de puesta a tierra, que es lo que normalmente uno ve en una instalación eléctrica residencial, que solo ponen una varilla. Es decir, no hay una configuración allí, solamente es el enterramiento directo de la varilla y no más. Ok, o sea que lo mejor es colocar la varilla de 2.4 metros cuando se va a colocar una sola varilla de puesta a tierra para tener la seguridad de que se cumplen los requisitos eléctricos. Sí, correcto. Así es, don Giovanni. Okay, continúe, por favor. Bueno, estamos en los flejes, ¿cierto? Aquí en la presentación nos aparece lo que son el área, ¿cierto? El espesor para cada uno de los materiales y el recubrimiento en el cobre, en el caso del cobre zincado. Las placas, yo creo que son las que menos se utilizan, o sea, son las menos comunes, pero de igual manera la normatividad las permite. Entonces, existen placas que se utilizan para hacer la puesta a tierra. Entonces, allí mira que las especificaciones de la norma dice área y espesor, pero no dice qué geometría debe tener la placa. Entonces, uno
podría encontrar placas cuadradas, rectangulares, circulares, ¿cierto? Después de que cumplan con estas especificaciones de área y espesor, pues estaría dentro de lo que exige la norma para el cumplimiento. Y por último tendríamos los que son los cables y los alambres, porque en muchas ocasiones las configuraciones se pueden hacer solo con cables o alambres, ¿cierto? Entonces, aquí por ejemplo vemos una conexión errada, ¿cierto? Porque estamos viendo un bimetálico allí, porque esto puede ser un tornillo de acero o de acero inoxidable y está en contacto con cobre. Entonces allí vemos conexiones equivocadas. Esta, pero una conexión bien elaborada, ¿cierto? Porque es una conexión de soldadura exotérmica. Aquí está lo que me preguntaban hace un momento, que era cuáles son las dimensiones o cuáles son los calibres que se deben utilizar. Pues no lo definen calibres como tal, pero uno de estos milímetros, estos diámetros los puede transformar a WG, ¿cierto? Mire que siempre para el cobre hay un menor diámetro, ¿sí ven? Que para los otros materiales. Y es precisamente por las características del cobre. Vamos aquí. Ah, bueno, aquí aparece de dónde sacamos esta tabla, ¿no? De la NTC 250-94. Estos cables y alambres deben ser enterrados mínimo 50 centímetros, ¿no? Y siempre es preferible utilizar alambres a utilizar cables, porque el alambre tiene menos tendencia a corroerse, en cambio el alambre en ocasiones sí, es decir, siempre es preferible para los sistemas de puesta a tierra utilizar alambres, no cables, ¿ya? Por lo que son más vulnerables a la corrosión. El señor Mario Andrés pregunta si hay una distancia mínima al colocar la varilla de puesta a tierra en relación con el piso para que no vaya a haber la descarga a hacer en vivos, o si eso puede ocurrir. Sí. La distancia mínima de enterramiento, mira, cuando la configuración es la profundidad de enterramiento, uno la debe definir mínimo de esos 50 centímetros, ¿cierto? Que es lo que diría la IEEE 80. Pero cuando es un enterramiento vertical, la parte superior de la varilla de puesta a tierra debe quedar libre. Para eso es que se pone la cajilla de inspección, porque la cajilla de inspección sí es dieléctrica. Entonces uno, al ser dieléctrica, así haya una descarga atmosférica o así haya una falla en el sistema de puesta a tierra, pues esa cajilla lo que está haciendo es aislar al ser humano con lo que está pasando dentro de la tierra, ¿ya? Entonces hay configuraciones donde sí se necesita tener la varilla un poquito salida para permitir esa inspección, ¿ya? O para hacer el mantenimiento, porque recordemos que dentro de los parámetros de mantenimiento habían ocasiones en las que es necesario aplicarle agua a la varilla, porque dependiendo del suelo, hay suelos que son muy secos y hay que mantenerlos húmedos, es decir, dentro de las especificaciones de mantenimiento de un sistema de puesta a tierra puede aparecer humedecer la caja de inspección ubicada en tal parte con tantos litros, o bueno, o humedecerla simplemente, que diga, echarle, entonces hay alguien de mantenimiento que tiene que estarle echando agua porque esa zona en la que está ubicado ese sistema de puesta a tierra es demasiado seca y hay que mantenerla con cierta humedad. Entonces en esos casos sí se necesita que la varilla quede pues expuesta. De igual manera, el RETI exige que sea enterrada por debajo del nivel freático.
Entonces, también depende de eso, ¿no? Porque si es una capita así delgadita, pues debajo del nivel freático pueden ser 20 centímetros, ¿cierto? Que 20 centímetros en una caja de inspección de 30%, 30, pues no es nada, ¿cierto? Pero si uno va a fincas, por ejemplo aquí del Darién o fincas más hacia el Quindío, esas fincas tienen unos niveles freáticos de 40, 50, hasta 1 metro, ¿ya? Entonces, todo depende. Por eso siempre es necesario hacer el estudio del terreno donde se va a instalar. Don Giovanni. Perfecto, ingeniero Víctor, por favor continúe. ¿Qué tema nos queda pendiente? Bueno, gracias, don Giovanni. Bueno, de los conductores, que ya sería el segundo componente, ¿cierto?, de los sistemas de puesta a tierra, debemos decir que es el que une el sistema eléctrico con la puesta a tierra, es decir, es el conductor que une el electrodo o la malla de puesta a tierra con el barraje principal, que era lo que tratábamos de explicar al inicio de la presentación. Este conductor debe estar dimensionado para soportar la circulación de la corriente de falla del sistema. Para baja tensión se debe seleccionar de la tabla 250-94 de la NTC 2050. Sería esta, ¿cierto? El conductor de electrodo de puesta a tierra, además de cobre, se puede utilizar de otros materiales. Por ejemplo, hay algunos que son los que estamos hablando, acero galvanizado, ¿no? Aquí dice aluminio recubierto de cobre, pero ese no es para enterramiento directo. Lo que pasa es que esa es la tabla, pero ese no es para enterramiento directo. Porque ellos siempre deben estar garantizando la protección contra la corrosión durante toda la vida útil del sistema de puesta a tierra, que son los 15 años. Y que la resistencia del conductor no comprometa la efectividad del sistema de puesta a tierra. Entonces, en esta figura, hablamos algo de los materiales. Hay aleaciones que sí son aceptadas. Y por ejemplo aquí vemos lo que es la conductividad, ¿cierto? Y tomamos como base la conductividad del cobre blando. Y de ahí hacia abajo pues estamos viendo que las menos recomendables son las de acero inoxidable 304 y que las varillas de cobre fabricadas por Cobres de Colombia son las que mejor conductividad tienen. El conductor de puesta a tierra de equipos es también conocido como el conductor de protección, para el cual pues en nuestro país se debe seleccionar de la tabla 250-95 del NTC, que sería esta, ¿cierto? Entonces, tenemos nuestra tablita, creo que no es necesario tenerlo mucho allí. Y por último tenemos lo que es el conductor de tierra aislado para equipos electrónicos, ¿cierto? Este conductor debe ser aislado con el fin de que circulen, de evitar, ¿no?, la circulación de corrientes indeseadas que puedan causar interferencias en el funcionamiento de los equipos. Entonces, nosotros vemos, normalmente encontramos este tipo de conductores en aparatos. Aquí, por ejemplo, tenemos un conductor del electrodo de puesta a tierra, ¿cierto? Un conductor de puesta a tierra de equipos y unos conductores de tierra aislados para equipos electrónicos. Ven que todos están aislados. La diferencia entre este y, por ejemplo, el anterior es que estos son desnudos.
y estos están en contacto con la Tierra. ¿Sí? Que son tres tipos de conductores que todos hacen parte del sistema de puesta a tierra, pero son de diferentes características. Y por último, tenemos lo que son las conexiones. Yo creo que con, con esta parte podríamos ir terminando porque ya nos van a dar las 7 de la noche. Las conexiones son componentes que son muy repetitivos en el sistema de puesta a tierra. Por lo tanto, se deben seleccionar de tal manera que no sufran daños durante toda la vida útil. Todas las conexiones de la puesta a tierra deben estar certificadas para enterramiento directo. Y existen dos tipos de conexiones, que son las conexiones mecánicas y las conexiones exotérmicas. ¿Sí? Las mecánicas pueden ser lengüetas, conectores a presión, conectores de tornillo partido, abrazaderas certificadas, y las soldaduras exotérmicas debemos excluirlas de bajo punto de fusión, como lo que son las soldaduras de estaño o las soldaduras de plata, que no están certificadas para enterramiento directo. Para cumplir con los requisitos de la certificación RETIE, los conectores deben cumplir con las normas que aparecen aquí en la presentación. La IEEE 837, la UL 467, la CSA 222, la UL 486A, la NTC 2206 y la NTC 4628. Es decir, esas son las normas que aplican para los conectores y conexiones. En la literatura y en la experiencia nos muestra que los conectores universales mecánicos tipo AB de ajuste por perno son los menos eficientes, porque la unión mecánica solo garantiza el 20% de la continuidad eléctrica. Por lo tanto, la recomendación y la tendencia es a utilizar la soldadura exotérmica o terminales por compresión de área mayor, de mayor contacto a 1.5 pulgadas. Entonces, vamos a ver algo de lo que son las conexiones mecánicas, ¿cierto? Que deben estar diseñadas especialmente para los sistemas de puesta a tierra. Entonces, pueden ser para cruces de cables bajantes, ¿cierto? Para cruces de cables en malla, para uniones de conductores, para conexiones de conductores a estructuras metálicas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el conector tipo cuña. ¿Sí? Estos conectores se pueden fabricar en latón, en cobre, en acero galvanizado, pero todos deben cumplir con esa característica importante que hemos sido muy repetitivos, y es ser resistentes a la corrosión. También vemos el conector transversal elástico, el conector tipo tornillo con arandela de presión, que es este que aparece en la pantalla, los conectores tipo C, tipo G, tipo E, ¿sí? Que también son certificados, y los conectores en tornillo en U, son estos, ¿sí? Deben ser fabricados en cobre. Don Giovanni, si hay alguna pregunta, podemos realizar. La pregunta adicional es en relación con la corrosión y si es mejor utilizar varillas de cobre o varillas electrodepositadas, teniendo en cuenta el pH de los suelos colombianos. Sí, bueno, las varillas electrodepositadas tienen la desventaja de que en el proceso de instalación se pueden rayar con piedras, o que si ellas llegan a doblarse y se daña esas 25 micras de recubrimiento de cobre, pues entonces se puede empezar a corroer por dentro. Entonces, cuando la saquemos de aquí a 5, 7 años, pueda que nos encontremos con casos como de que solo hay 20 centímetros cuando la varilla era de 2.4 metros. Entonces, efectivamente, para los suelos colombianos que tienen un pH que es principalmente ácido, pues siempre es recomendable
utilizar varillas de cobre macizo, porque así se rayen o así se tengan algún doblamiento en el proceso de instalación, pues ellas no van a perder esa característica fundamental. En cambio, las que son recubiertas de cobre, pues sí pueden tener ese tipo de daños, y la instalación debe ser muy minuciosa para que quede bien realizada, lo cual nosotros en la práctica pues no es que encontremos muchos técnicos así que sean bien pulidos. O sea, esa varilla en realidad para instalarla correctamente debe hacer la excavación de los 2.4 metros, o al menos 2 metros, para decir que la entierra 40 centímetros, para que garantice que donde se va a poner, donde el hueco no tenga piedras y no se raye. Entonces hace la excavación de 2 metros, pone la varilla y luego sí tapa. Esa sería la forma correcta de instalar esa varilla. La otra pregunta es la frecuencia de revisión de la instalación del sistema de puesta a tierra. Bueno, eso lo hablamos ahorita dentro de los requisitos, que eran mínimo 1 año se debía hacer la revisión y no pasarse de los 3 años, o sea, por lo menos al año. Esa es la frecuencia, lo que exige la normatividad en ese aspecto. Sí, señor, no, pues básicamente no tengo más inquietudes a la fecha, no hemos recibido más mensajes en este momento. Ah, bueno, por acá llegó otro. El señor Jonathan nos dice que la ecuación B11 del anexo B de la IEEE 80 muestra que la corriente de falla más alta no es la que se usa en el diseño del sistema de puesta a tierra, sino que depende de qué corriente está aportando al GPL. ¿Qué nos recomienda? ¿Revisamos esa ecuación? ¿Qué hacemos? Sí, habría que revisar allí exactamente lo que dice la IEEE 80 porque ahí lo que nosotros recomendamos es que de la IEEE 80 son las configuraciones simétricas. Las no simétricas se hacen con un proceso general, que es el de los 8 pasos. Pero allí no dimos ecuaciones. Las que dimos ecuaciones fueron las de las configuraciones sencillas, las de la varilla vertical, varilla horizontal, en estrella de 3 y en estrella de 4. Esas fueron las ecuaciones que se presentaron. Ingeniero Víctor, muchísimas gracias por su capacitación. Quedamos satisfechos con todas las explicaciones. Es un tema un poco largo, extenso. Esperamos que haya sido de provecho para todos. De nuevo, muchas gracias por su participación. Y en relación con Cobres de Colombia, queremos invitarlos a que revisen las redes sociales, @Cobres de Colombia, tanto en Facebook como en LinkedIn y adicionalmente en YouTube como Cobres de Colombia. Y la página de Organizaciones Seguras también nos pueden hacer llegar inquietudes o a través de YouTube posteriormente. Quedamos atentos y muchas gracias. Saludos para todos, muy amables. Gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, muchas gracias. A usted, muchas gracias. Diego.